Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mate y Café. En el día de hoy les traemos un tema muy especial que yo lo he traído a la mesa. Ese tema es La crisis existencial, ¿no? O el vacío existencial. Que bueno, todo viene a raíz de que hace poco te terminaste un libro, ¿no? Y luego tuvimos como una conversación muy interesante. Claro, ese libro es, yo creo que uno de los más famosos de términos filosóficos y psicológicos del siglo XX, ¿no? ¿Y cuál es, Matías Cerdanova? El hombre en busca de sentido. Que hoy día lo he terminado y como decía Miriam, me gustaría hacer referencia a lo que expresa este libro en base a la logoterapia, que es lo que estudió por años Viktor Frankl, que es el autor del libro. Entonces vamos a partir con el tema, el vacío existencial. ¿Por qué querías hablar de este tema? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención o te ha hecho reflexionar del libro? Bueno, porque siento que hay un creciente aumento en la crisis existencial de la sociedad hoy en día. Y esto es determinado básicamente porque hemos perdido uno de los instintos más básicos, más primitivos del ser humano, que es la recreación, perdón, la reproducción y la sobrevivencia, que es el instinto básico de cualquier ser viviente, ¿no? Que buscan sobrevivir a la naturaleza y obviamente preservar la especie. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano, como ya ha evolucionado tanto en términos de recursos, tecnología, ya no tenemos ese peligro de enfrentarnos, no sé, a animales salvajes, de enfrentar una escasez de alimentos y disponemos de muchos recursos de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una cantidad de recursos infinito de manera inmediata, mucho más tiempo, a diferencia de nuestros antepasados, tenemos mucho más tiempo libre. Entonces en ese tiempo libre ocurre ese vacío existencial. Entonces es donde nosotros decimos qué es lo que hacemos con nuestra vida. Porque como que tienes más tiempo para rayarte, para darle a la cabeza y pensar a qué he venido, ¿no? ¿Cuál es mi rol en este mundo? Exactamente. Entonces junto con ello también se suma la pérdida de tradiciones de nuestros antepasados, que muchas veces lo que debíamos hacer estaba determinado por nuestras culturas, ¿no? Pero como con la globalización, que uno va de un país hacia otro, ya se ha perdido ese tipo de costumbres. Entonces las personas ya... Somos más individualistas. Claro, no tienen una identidad. Y bueno, esos son los factores principales de por qué podemos llegar a sentir ese vacío. De hecho, Schopenhauer, que es un filósofo alemán, decía que el hombre está condenado a lidiar entre dos extremos, que es el aburrimiento y la tensión. Entonces, en estos momentos de nuestra vida nos encontramos en una etapa de hastío. De aburrimiento. Claro, de aburrimiento. Que el hastío es un estado sentimental en donde nada nos entretiene o todas las cosas las vemos de manera muy superficial y no nos interiorizamos por algo en profundidad porque no sé, al alcance de un clic tenemos mucha información, tenemos muchos estímulos diferentes. Pero no profundizamos en nada. Entonces no profundizamos en nada. Qué interesante. Exactamente. Entonces, luego de esta introducción, me gustaría preguntarte en verdad si has sentido alguna vez esto y te has hecho esa pregunta que yo creo que todo el mundo se la ha hecho, de sentir que no sé para dónde va mi vida, me siento vacío por dentro o quizás no estoy haciendo lo que me gusta, que también es muy probable que pase eso. De hecho, antes de cerrar con la pregunta, que ayer había escuchado un podcast de Mario Saban, donde decía, ¿de qué sirve ir corriendo para todos lados? Porque nosotros podemos ver en las calles mucha gente que va corriendo en diferentes direcciones. ¿De qué sirve ir corriendo en diferentes direcciones si en verdad no tienen un sentido? Claro, no tiene una dirección clara. Y es que
él dice que la intención hace la dirección. ¿Y qué es lo que pasa con esto también? Que el sentido es algo que se debe llenar, pero no hay una respuesta concreta. Y eso es lo bonito y eso es lo abstracto de esto, porque no se puede dar una definición al sentido, sino que es más bien la búsqueda del sentido es la respuesta. Cada una de tus acciones son las que hacen que tú te acerques hacia ese sentido de tu vida, pero que en verdad no lo vas a lograr en vida. Sí, ¿Se entiende? es que justamente eso me ha recordado a un concepto que di estudiando psicología, porque bueno, en mi universidad como que se abordaba mucho un tipo de terapias que se llaman contextuales, ¿no? Y una de las cosas de las que hablaba y que ponía mucho hincapié en terapia para que la persona, para que el paciente mejorase, era tratar de buscar cuáles son sus valores. Y yo creo que te refieres a eso, o sea, un valor en este sentido. Sembrar los cimientos. Claro, pero desde el es valor algo... es como tu raíz, ¿no? Porque Claro, de ahí... pero es justamente eso, es como darle un sentido a tu vida y no es algo que... no es un objetivo, hay que separarlo del objetivo, ¿no? Porque un objetivo puede ser, quiero aprobar este examen, pero un valor puede ser tu amor por el conocimiento, porque puede ser que en terapia salga que se descubra que tú eres pues, una persona súper curiosa, o puede ser que salga que eres una persona que tiene muy en cuenta la familia, o que uno de sus sueños siempre ha sido formar una familia, ¿no? Entonces, uno de tus valores puede ser formar una familia, entonces realmente eso nunca vas a llegar ahí, ¿no? O sea, nunca va, me refiero, por ejemplo, el ser una buena madre o el ser un buen padre, nunca vas a llegar a ninguna meta en específico, pero es algo que de por vida te va a acompañar siempre. Entonces, hay muchas formas de nutrir ese valor. Puede ser pues criando a tus hijos en un ambiente de, no sé, una buena educación, puede ser alimentándolos con los mejores alimentos, qué sé yo, pasando mucho tiempo libre con ellos. Entonces me ha recordado a eso, que justamente es como precisamente darle un sentido a tu vida, cuando muchas veces es eso, que en esta sociedad yo también siento que todos hemos pasado, ¿no?, por ese momento de nuestra vida, o quizá no hay solo un momento, o sea, hay muchos momentos a lo largo de nuestra vida en los que nos vamos a preguntar cuál es el rumbo que estoy llevando, ¿no? Hacia dónde estoy yendo. Porque muchas veces yo siento que nos dejamos llevar. Y también me ha recordado a la película que estábamos viendo anoche, que es una película súper guay que hay en Netflix, que se llama Mi lista de deseos. Sí, mi lista de deseos. Y bueno, no la voy a contar, pero la protagonista como que me recordó a eso, en el sentido de que era una mujer que, bueno, como que le iba bien en la vida, tenía su pareja estable, tenía su trabajo estable, pero no, claro, pero su madre como que en el baúl de los recuerdos en su casa pues descubre una lista de deseos, de sueños que ella había escrito de pequeña. Entonces cuando los leyó como que se dio cuenta de que en verdad llevaba todo este tiempo en una situación de comodidad en su vida, ¿no? Pero no había hecho nada para alcanzar sus sueños. Claro, es porque... Yo creo que tiene que ver con la comodidad, ¿no? De la época en la que vivimos, que sí, que ahora mismo tenemos a nuestro alcance toda la comida que queramos, todas las actividades que queramos, todo el entretenimiento que queramos, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Sabes? O sea, si no te esfuerzas por nada, te quedas ahí, te quedas en la superficie. Es que eso es lo que hace tan interesante este tema, porque y lo que nos diferencia de los diferentes seres vivos que habitan la Tierra, que es el ser humano tiene como principio la moralidad, por decirte algo, o el qué está haciendo el otro, qué dirán de mí. Por ejemplo, el otro día también estaba viendo un documental de las abejas, que son unos insectos súper increíbles, pero si uno lo ve
como desde el punto de vista moralista o ético de un ser humano, son animales súper crueles, trabajan para vivir, o sea, viven para trabajar, perdón. En esa sociedad el macho... Son muy rígidos, ¿no? Como claro, que cada uno tiene su papel y si te sales de ahí te matan. Claro, son muy rígidos, tienen sus propias profesiones, por así decirlo, el que hace de guardia, el que va a recolectar. Y la reina se encarga solamente de la reproducción, los zánganos que vienen a ser los machos solamente se encargan también de la eyaculación a la reina, pero durante toda su vida no hacen nada más. Pero en el momento de cuando están procreando, se mueren una vez que eyaculan dentro de la reina. Esa es su función, su sentido. Ese es su sentido de la vida. El sentido de las abejas es solo trabajar, y de hecho cuando mueren, cuando sienten que van a sentir, dejan el panal para no molestar a las abejas que viven ahí y no tengan que sacar su cuerpo después. Es una sociedad súper rígida. Si por ejemplo una abeja se pierde de su colmena y va hacia otra, es como que pasa por un control aduanero y la examinan completamente, tiene que traer algo de ofrenda para que la dejen pasar, o si no la matan. Y así con muchas cosas, por ejemplo la que es reina, una vez que se hace vieja la pueden dejar vivir un tiempo más, o si no la expulsan de la colmena o la terminan matando. Y así funciona esa sociedad, o sea, es puro trabajo y el que no sirve se muere. Pero eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos, que también actúan como sociedad al igual que nosotros. De hecho, ellos son mucho más viejos que nosotros. Pero la diferencia es que el ser humano crea historia y, bueno, tenemos la moralidad y la ética por delante. Entonces... Claro, es como la pirámide de Maslow, ¿no? Que dice que, bueno, antes de, por ejemplo, preocuparte por tu autorrealización, tienes que tener saciadas las otras, como los otros niveles. El primero es el de las necesidades básicas, ¿no? De comida, de tal. Cuando ya hemos pasado todo eso, solo entonces podemos pensar en cómo autorrealizarnos. ¿No? O sea, una persona que está pensando en sobrevivir en su día a día no tiene tiempo para autorrealizarse. Pero en esa cumbre, ¿no? de la pirámide, creo que también está, creo que es un arma de doble filo, ¿no? Es como que cuando por fin llegamos a ese punto en el que podemos autorrealizarnos como persona, podemos caer en el vacío. Si es que no conseguimos esa autorrealización. Claro, y bueno, tú lo has dicho, todos los seres vivos de este planeta, excepto los humanos, se quedan en esas necesidades básicas, ¿no? Y también hay una frase que me hace mucha gracia porque en realidad es una paradoja, y es de Sartre, que decía que el ser humano está condenado a ser libre, y no, es como que se contradice la frase porque es como, si eres libre, ¿cómo estás condenado? Pero es cierto, porque al final, cuando, bueno, tienes todas tus necesidades cubiertas, tal, tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que tú quieras, ya por fin eres libre, ya puedes elegir, ¿no? Y paradójicamente lo que le ocurre al ser humano es que tenemos miedo, tenemos pánico a ese libre albedrío de poder elegir entre tantas posibilidades de qué hacer con tu vida. Y a mí me pasa que a veces me cuesta hasta elegir en el supermercado, o sea, para mí es un mundo, y entiendo que eso es como una sensación que te puede llegar a paralizar, porque al final, bueno, pueden entrar en juego muchos factores, pero para mí o al menos a mí personalmente me ha pasado alguna vez que me paraliza el miedo a, por ejemplo, elegir y o sea, como tener el miedo a fracasar, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, pues en lugar de fracasar, prefiero directamente no elegir, ¿sabes? Como no accionar. Entonces, lo que ocurre ahí es que muchas veces, pues, acabas como, sí, como que te acabas perdiendo en tus pensamientos, en tu mente, en una ilusión, pero como que la vida pasa y tú
acabas adoptando el rol de un ser pasivo, en lugar de responsabilizarte, ¿no? Que es lo que siempre hablamos en este canal, responsabilizarte como persona de tu propia felicidad y tomar tus propias decisiones, elegir, ¿no? Y al fin y al cabo arriesgarte, porque la vida también es arriesgarte continuamente entre decisiones que algunas pues te van a ir mal y otras no, pero creo que lo más valiente, ¿no? Por nuestra parte es como siempre tener el coraje de tomar decisiones. Bueno, y entender que también, siguiendo en línea con lo que dice el libro, entender también que él toma como principios que el presente ya es pasado y que ese pasado, si bien lo puedes corregir, o al menos puede modificar la forma en cómo tú te enfrentas hacia ese pasado, que es súper importante también. Y esto también enfrenta a la humanidad con la finitud de la vida, que es lo que quiere decir que no somos eternos. Y por eso mismo es que nuestra vida tiene que tener un sentido, porque si fuésemos infinitos no tenderíamos a hacer nada, porque ¿para qué lo podemos hacer mañana o pasado mañana si total somos infinitos? Pero eso es lo que hace mágico a la vida y hace que cada ser humano vaya progresando o vaya encontrando la plenitud, que eso es en el fondo lo que se quiere lograr. A mí no me pasa tanto con, por ejemplo, la muerte, ¿no? Porque siento que la muerte, a ver, que la muerte puede estar en cualquier parte, ¿no? Que te puede ocurrir cualquier cosa, pero ojalá que aquí muramos de vejez, ¿no? Pero eso, a mí me pasa que no, o sea, como que no pienso en la muerte muy recurrentemente, pero ¿qué es lo que más cerca tengo? Pues biológicamente, al ser mujer, por ejemplo, es como que tengo muy presente el hecho de tener hijos, ¿no? Es como para mí que por una parte no quiero tener hijos ahora mismo, pero a veces como que digo, mierda, es que dentro de 10 años, ¿sabes? Como que biológicamente ya no voy a poder. Entonces, no sé, quizás es raro, pero al pensar en eso es como que me entra la prisa de, ¿sabes? Como de no dormirme los laureles y hacer todas las cosas que quiero hacer antes de tener hijos, ¿no? Antes de tener un bebé. Porque es como que quiero ser madre, pero antes de eso me encantaría como hacer muchas otras cosas que sé que cuando sea madre, pues, o sea, quiero como dedicarle más tiempo, ¿no? A mi futuro hijo, lo que sea. Es que fíjate en lo que dice, porque esto es lo maravilloso y la conclusión que deberíamos Claro. llegar todos. Que en verdad tú no estás dando la definición de que tienes un sentido en particular en tu vida, pero sí que hay motivaciones en tu vida que te hacen llegar a ese sentido. Por ejemplo, dices, quiero sentir, no sé, una realización antes de tener ese hijo. Entonces vas a tomar diferentes caminos que te van a ir acercando hacia tu plenitud. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que propone el libro también, de darse cuenta de que al tomar acción, al tomar esas acciones, ya te estás acercando hacia tu sentido. No es que tengas que ponerle un nombre y es una meta que tengas que alcanzar. Claro. Y también lo que dice el libro es que no es algo que viene desde nosotros de adentro, ni de nuestra alma, sino que es algo que es una respuesta de nuestro entorno. Se va construyendo. No, y que es de nuestro entorno, porque en el fondo no sirve de nada sentir una autorrealización, porque en el fondo infla tu ego, pero nosotros somos seres sociales y se supone que todo el mundo está conectado entre sí. Y si tú vas progresando, estás aportando en algo a este mundo. Entonces, ese es el sentido de la vida. Lo que tú aportas al mundo, más de lo que tú inflar tu ego y sentir que eres lo mejor o estás ganando mucho o etcétera. Porque si tú solo te enfocas en tu objetivo y dices, ¿y ahora qué? Tengo un auto, ¿y ahora qué? Tengo una casa, ¿y ahora qué? Pero y no estoy diciendo que lo material sea malo, sino que ese auto, esa casa... Como elegir algo más profundo, ¿no? No, es que no se trata de elegir, sino que eso está bien. Pero es que ese auto, esa casa, son lo que te están llevando a encontrar ese sentido, ¿se entiende? Sí. No son un fin en particular, son esas cosas que te van ayudando a encontrar ese sentido. Claro, es lo que yo siempre digo de los deseos, ¿no?
porque hay muchas corrientes como el budismo que dicen que los deseos como que te separan de la divinidad o algo así, ¿no? Como que son una trampa del ego. Pero yo creo que los deseos, bueno, al fin y al cabo son una excusa, ¿no? Que son como una excusa que elegimos para poder seguir embarcándonos en distintas aventuras, en distintos objetivos, y en el camino, en el proceso hacia alcanzar esos objetivos que nos proponemos porque sentimos, porque deseamos algo, es donde aprendemos, donde ocurre la evolución. Si no deseásemos nada, o sea, estaríamos como simplemente contentos con nuestra vida y no pasaría nada, ¿se entiende? Sí. Como por ejemplo, pues deseo tener un coche, ¿no? Bueno, pues en el camino que hay desde donde estoy ahora hasta comprarme ese coche van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Porque para comprarme ese coche, ¿qué necesito? Vale, X dinero. Entonces, para conseguir ese dinero, ¿qué necesito? Vale, trabajar. Bueno, pues voy a conseguir trabajo o voy a pedir, o sea, al final creo que se trata de eso, ¿no? De como en el momento en el que obtengas ese coche, date cuenta de todo lo que has hecho, ¿no? Y de toda la satisfacción que se siente, ¿no? Por todo el camino recorrido. Claro, y eso también es otro punto que es el que lleva a muchas personas, porque si tú te pones el foco en ese auto o en crear una familia o una casa, lo que sea, al momento de tú perder eso, dices, ¿cuál es el sentido de la vida si, no sé, se me ha muerto un hijo? ¿O cuál es el sentido de la vida si He caído en bancarrota. he caído en bancarrota, me han chocado el auto o la casa? Y es que tú le diste tanta importancia en tu vida a que pensaste que ese era tu sentido de vivir, pero en verdad lo que el autor propone, en verdad es una manera un poco fría de verla, pero que a él le dio resultado con muchos pacientes, que cambian un poco la perspectiva de cómo ve las cosas. Por ponerte un ejemplo, ni Dios lo quiera, tampoco me gustaría estar en una situación así, pero llegar a tener un hijo y haberlo criado y perderlo, no sé, Cuando es pequeño. cuando es muy pequeño. En ese caso, el terapeuta Viktor Frankl te diría, hubiese preferido haber disfrutado de ese niño, no sé, esos 5 años que vivió, haber tenido esa experiencia o no haberlo tenido nunca. Entonces eso te hace cambiar un poco tu manera de ver las cosas. Lo más probable es que diga, hubiese 1000 veces preferido haberlo tenido, haberlo aprovechado esos 5 años a no haberlo tenido nunca. Y lo mismo daba otro ejemplo de un caballero que perdió a toda su familia en las cámaras de gas, en los campos de concentración, y luego se emparejó con otra persona que era infértil, y lo que más le preocupaba a él era que no podía tener descendencia. Pero luego de indagar un poco más en profundidad qué era lo que realmente le pasaba, Viktor Frankl le decía, pero ¿y tú no sientes que, por ejemplo, después te vas a encontrar con tu hijo en el cielo? Y él le decía, es que ellos son mucho más dignos de estar en el cielo que lo que yo he sido por pecador. Y en verdad ese era el trasfondo de todo, de que sentía que no iba a quedar ninguna descendencia de él, pero el terapeuta le proponía que la descendencia en verdad sí iba a estar porque los seres son eternos y si es que han obrado bien se van al cielo. Y entonces él dice, sí, pero es que no he sido suficientemente bueno para poder irme al cielo. Y él le propone, pero está a tiempo todavía, si Dios te ha dejado con vida, quizás es porque puedes remediar los pecados que has cometido, bueno, y reencontrarte con ellos. En el fondo es siempre encontrar un cambio de perspectiva que te haga ver las cosas de una manera diferente. Y Claro. solo para terminar esto, que la logoterapia propone 3 formas de encontrar un sentido a tu vida. La primera es realizar la acción, que ya la hemos hablado. La segunda es teniendo algún principio.
como por ejemplo el amor, que él enfatiza un poco en eso, porque el amor es el único medio para poder conocer, entender y potenciar a otra persona, porque el amor te hace ver las cualidades que ni siquiera la otra persona está viendo de sí misma. Entonces en el fondo estás potenciándolo y eso es lo que hace buscar el sentido en la vida, el sentir que puedes llegar a más. Y eso se logra a través del amor. Y el tercer punto es el sufrimiento, que es como venía diciendo anteriormente, que me adelanté un poco, que el sufrimiento es algo inevitable, todos vamos a tener que pasar por ello, pero lo que se propone es un cambio de perspectiva, ver la vida de manera diferente, porque nosotros nos estamos enfocando en un fin, de que dimos la vida por ese fin, pero es darse cuenta de que detrás de todo ello hubo un proceso, bueno o malo, sea Claro, lo que para mí sea. la logoterapia es como, como si tuviesen una página en blanco y pudiese reconstruir o reescribir tu historia como tú quieras, de una forma como mucho más constructiva o más positiva, ¿no? En plan, incluso de las cosas más horribles que te pueden ocurrir, como a Viktor Frankl, que al final fue un superviviente de un campo de concentración y veía a sus compañeros morir, murieron su familia. Que estuvo en los dos campos de Y concentración aún más terribles. así, claro, y aún así, yo es que leí el libro hace mucho tiempo, pero yo me quedé con que siempre, incluso en el sitio más terrible en el que puedes estar, ¿no? Como en una guerra, por ejemplo, él decía que incluso ahí en el campo de concentración que el hombre siempre va a tener su libre albedrío, porque incluso en ese sitio tan pequeñito, tan inhóspito como un campo de concentración, veía como muchos de sus compañeros judíos como que se acababan dividiendo en dos bandos. Uno de ellos eran los que todavía como que tenían un ápice de fe y de esperanza y de amor, y como que intentaban ayudar al resto, ¿no? Intentaban como hacer que la estancia allí fuese un poquito más fácil para todos. Y luego estaban los que habían empezado a adoptar las conductas agresivas de los nazis y empezaban a agredir a sus compañeros y se parecían más, ¿no?, a los nazis que a sus propios hermanos, ¿no?, judíos. Y entonces él como que hacía hincapié en eso, en que incluso en una situación así, como que tú siempre puedes elegir cómo quieres comportarte, ¿no? ¿Qué eliges, el amor o el odio? Porque al final es eso. ¿Qué eliges? El crear la expansión o la destrucción. Claro, y al mismo tiempo también se daba que entre los nazis había un capitán que era bueno que era generoso, entre comillas, dentro de lo que se podía ser bueno, porque si no lo mataban, pero... Y habían otros que utilizaban la violencia extrema, que les daba igual todo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo importante y ya podríamos ir concluyendo. Eso es lo importante que queremos destacar del episodio del día de hoy, que el ser humano es la única libertad que no nos pueden quitar, la de nuestra mente, que es elegir cómo afrontamos las cosas. Y el otro punto importante también con el que quiero que se queden es que el sentido no debe ser un fin en sí mismo, sino que es una búsqueda constante, y esa es la respuesta. Y la respuesta no debe ser solo una cosa, sino que se va dando a través del camino. Claro. Entonces lo importante es seguir con su proceso. Seguir indagando, ser curiosos y no rendirnos nunca, ¿no? Por mucho que perdamos, al final se trata también de practicar el desapego una y otra vez. Exacto. Pero eso ya
requiere un nivel de conciencia. Sí, pero si no estamos de conciencia más elevado. Si todo el tiempo ocurre, en verdad. Sí. Perdemos cosas, perdemos trabajos, perdemos amistades, perdemos parejas, perdemos... y te puedes quedar ahí o puedes seguir adelante y entonces vienen otras cosas, ¿no? Y... sí, no sé. Bueno, dejaremos el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Es un tema bastante complicado de hablar, así que quizás a veces nos trabamos un poco. Pero lo importante Yo creo que se ha entendido la idea. Sí, esperamos que se haya entendido. Y es algo que nos gusta hacer. Así que si a ustedes también les gusta el contenido que están viendo, que nos den like, nos comenten. Y nosotros estaremos encantados de leeros. Así que... de leeros. Así que... pasa. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Bueno, bye, que os vaya bien.